Lo que vamos a ver ahora es torso límite. Antes de recurrir aquí a aprovechar estos apuntes que tengo acá para mostrarles las ecuaciones que vamos a trabajar, recordemos cómo calculamos nosotros los esfuerzos de corte por torsión. ¿Se acuerdan? Miren, acá hay una viga simplemente apoyada con una carga puntual ahí que va a hacer que flexione la viga. Y también tenemos unas cargas axiales que van a tensionar la viga. Pero aparte tenemos un par de momentos, pero torsores. Un par de momentos torsores. Entonces, si tú quieres analizar los esfuerzos, siempre es bueno, como les había comentado, es bueno la práctica, calcular primero las fuerzas internas. Entonces, bueno, ahí muestro cuál sería el comportamiento de la deformación debido a esa carga P. Pero les decía, nos interesa también calcular las fuerzas internas. Entonces ahí está la fuerza interna de la normal. Esas fuerzas internas las podemos dibujar con el convenio de resistencia a materiales, ¿no? Pero la idea es trabajar esas fuerzas internas. Lo podemos hacer trabajando, haciendo una sumatoria de momentos, o también lo podemos dibujar con el método de áreas, con el método que ustedes quieran. Pero una vez que nosotros tengamos estas fuerzas internas, podemos evaluar los tipos de esfuerzos. Entonces ahí está les decía, primero empezaremos, ¿no? Una normal, una cortante, por flexión, por si acaso. Esta normal es debido a estas fuerzas axiales. Este momento debido a esta carga P que va a hacer flexionar la viga, se va a traducir en momento. Miren, tenemos una torsión pura. Este momento, esta torsión pura, ¿se acuerdan? Nosotros igual teníamos eso cuando teníamos un momento de una fuerza con un brazo. A ver, me refiero a esto. Teníamos algo así y tenemos algo así. Y nuestro diagrama de momentos también se formaba así, ¿se acuerdan? Entonces es común tener a veces este diagrama de momentos constante o también este diagrama de fuerza interna de torsión constante. Ya, pero una vez que tú tienes tus fuerzas internas, ahí está. Puedes hacer la distribución de esfuerzos de tensión, de cortante, de flexión y de esfuerzo cortante. Miren, esta es la distribución de esfuerzo de corte por torsión. ¿Cómo la calculas? Porque de estas ya sabemos. Se calcula el momento torsor por el radio dividido la resistencia al giro, que en este caso es este J que se llama eh, inercia polar, lo llaman, no, para nada. No me acuerdo, pero este J simplemente es la resistencia al giro, pero en este caso a torsión. Esta I es la resistencia a giro, pero a flexión. Creo que así está mejor. En todo caso, miren, ahí tenemos, si lo podemos separar para luego hacer una superposición, podemos analizar torsión, carga axial y flexión. Y debido a torsión, podemos analizar el esfuerzo que se pueden dar en diferentes elementitos diferenciales, el esfuerzo de corte. Entonces, si yo agarro, miren, aquí, esto de acá es un cortecito acá a la mitad. Entonces, si yo agarro un elementito diferencial en la parte muy superior, voy a tener esfuerzo de corte. A la mitad, este elementito diferencial 2 que está justo a la mitad, también voy a seguir teniendo un esfuerzo de corte, pero por torsión. Y en este elementito diferencial 3, en el inferior, aún voy a tener esfuerzo de corte por torsión. Estamos analizando eh, para este momento, para esta torsión, el esfuerzo que podría tener. Luego, para esta carga axial, ahora voy a analizar para esta carga axial los esfuerzos que yo podría tener. Entonces, miren, para una carga axial, yo voy a tener este esfuerzo de tensión, este esfuerzo normal. Miren, acá, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Después, por flexión, en el punto 1 voy a tener igual esfuerzo normal, pero ya no por la carga axial, ya no por tensión, sino voy a tener un esfuerzo normal pero por flexión. En este caso, en el punto 1 voy a tener de compresión, en el punto 2 voy a tener esfuerzo de corte, pero ya no por torsión, sino por flexión. En el punto 3 voy a tener esfuerzo normal por flexión, pero en la parte inferior sabemos que está siendo traccionado.
La idea acá, a lo que quiero llegar, más de, más allá de explicar esto que hemos ido viendo nosotros con calma, eh, es que en cada elemento diferencial tengo diferentes esfuerzos debido a esas fuerzas internas que hemos ido analizando. Luego ya nos puede interesar combinarlas y aquí muestro ese detalle, ¿no? ¿Cómo lo combinamos? Eso se llama el método de la superposición. Eh, entonces, el énfasis de todo esto es que en síntesis es bueno siempre calcular las fuerzas internas y una vez que tú tienes tus fuerzas internas, evaluar los tipos de esfuerzos que tienes debido a esas fuerzas internas. Y igual es importante analizar por diferentes elementos diferenciales y ver la combinación de esfuerzos que podrías tener. Eso solamente por curiosidad, pero a lo que íbamos también es de que cómo calculábamos el esfuerzo de corte por torsión. Entonces acá está la misma ecuación que les había mostrado. Miren, este puede ser un elementito, una viga simplemente apoyada con esos par de torsores y este puede ser el esfuerzo de corte por torsión, como vieron ahí. Entonces, ese esfuerzo de corte por torsión aún estaríamos trabajando en el rango elástico y se lo calcula con esta ecuación ahí, dice torsor elástico es igual a el esfuerzo por J por este momento de inercia dividido R. Pero esto no parece mucho al que vimos, ¿no? A ver, permítanme venirme acá un rato. Estábamos comentando que esta es la sección circular y aquí estaría, si tuviéramos así, momento torsor, el esfuerzo de corte por torsión vendría de esta manera. Ese es el esfuerzo de corte por torsión, debía ser momento torsor. Pero ese esfuerzo de corte se lo calcula como el momento torsor por R dividido. Sí, creo que realmente es así, el momento de inercia polar, que es este J, esa resistencia al giro, J. Solamente que en la ecuación que les acabo de mostrar es despejando ese momento torsor, que sería en el rango elástico, ¿no? Y esto sería igual al esfuerzo de corte por J entre R, de esa manera. Y a esto se lo está llamando torsor elástico. ¿Ya? Esto hasta aquí es algo que ya hemos visto, en resumen, de todo lo que quiero hablar, hasta aquí es donde ya hemos visto. Igual lo podríamos relacionar como hicimos en nuestra clase de flexión límite que charlamos bastante, ¿se acuerdan? Aquí el comportamiento en el esfuerzo de corte es igual. Entonces, aquí la relación de esfuerzo versus deformación también lo podemos ver en el esfuerzo de corte. Entonces, ya no sería sería un esfuerzo de corte en el eje vertical versus la deformación por corte, que vendría esto de esta manera. Y aún podemos ver, lo que estamos viendo, les decía, sigue en el rango elástico. Ahí, en el rango elástico. La podríamos pintar en amarillo porque en nuestras anteriores clases lo de color amarillo representaba que estaba en el rango elástico. Entonces eso sigue siendo el rango elástico. Y toda esta parte de acá ya hace referencia al rango inelástico, donde ya tenemos deformaciones permanentes. Entonces aquí podría estar este tau punto de excedencia, el punto donde marca donde el punto de división del rango elástico y el rango inelástico. Entonces aquí nosotros también nosotros vamos a trabajar con un material elastoplástico, un material idealizado,
para simplificar el análisis. Aquí seguimos teniendo nosotros en este rango elástico, este tau, que es igual a G por la deformación unitaria, donde ese G nosotros lo conocemos como el módulo de elasticidad transversal, ¿no? Entonces hay una relación lineal ahí. Aquí ya no es una relación tan lineal, pero para simplificar nosotros vamos a decir que para este esfuerzo ya la deformación, perdón, para este esfuerzo ya vamos a tener, ya lo vamos a tener de manera constante en ese rango inelástico. Entonces acá lo que les mostraba es que nosotros nos hemos quedado aquí en el rango elástico y lo trabajamos con estas dos ecuaciones en el fondo. Pero ahora nos vamos a permitir entrar en el rango inelástico y podríamos... Uy, a ver. En el rango inelástico, por ejemplo, aceptando que toda la sección ha entrado en plasticidad, nos iremos de una vez a... El rango elástico es este de color azul. Aquí el límite es el torsor elástico y esta es la ecuación. Pi medios tau PC radioelástico. Eso es para una sección maciza. Esta de acá que les acabo de mostrar, ¿no? Que, bueno, yo les mostré esta, pero si reemplazamos a que es igual el momento de inercia polar, que es J, o en términos de radio, diámetro, llegas al final a esto, para el torsor elástico. Si nos vamos al otro límite, que es el torsor plástico o el torsor límite también se le llama, aceptando de que toda la sección ha entrado ya en plasticidad, su comportamiento su distribución de esfuerzos tiene este comportamiento constante. La ecuación que nos interesa es esta, miren, esta es la ecuación para calcular ese torsor que genera que hace que toda la sección entre en plasticidad, y es 2/3 pi tau PC radio plástico al cubo. Esto es para una sección maciza, por si acaso. Estos son los dos extremos entonces. Este es para tener un torsor elástico y este es para tener un torsor plástico. Toda la sección entra en plasticidad, que es este límite de acá, ¿no? Pero podríamos también tener, observen acá, podríamos tener un rango intermedio como cuando analizamos flexión, eh, cuando analizamos flexión límite, o perdón, momento límite o momento elástico, también teníamos un momento parcialmente plástico, ¿no? Una sección combinada, una sección mixta. Entonces aquí también tenemos un torsor parcialmente plástico. Esto indica que tu sección está en un estado parcialmente plástico. Entonces también tenemos este estado acá cuando analizamos momento torsor. Y esta es justamente esta de acá, miren. Este sería un estado mixto, un estado tensional mixto, un estado combinado donde la parte superior ha entrado en plasticidad y la parte intermedia está en el rango elástico. Entonces ahí lo de color amarillo, miren, lo de color amarillo, que su distribución de esfuerzos está de color rojo, está lineal, está en el rango elástico. ¿Cómo calculas este estado combinado? Es como lo hacíamos también en flexión límite, a que simplemente es sumarlo. Entonces ahí lo sumo: torsor parcialmente plástico es igual a torsor plástico más torsor elástico. Entonces solamente sumo las dos ecuaciones. Miren, ahí también está, justamente estoy sumando las dos ecuaciones. Aquí viene el torsor elástico, entonces es esto de acá, y aquí está esta ecuación. Miren, pi medios tau PC radio elástico. Y por último viene esto, el rango plástico. Entonces aquí este es el rango plástico. Pero aquí se incorpora este radio elástico porque está combinado. No toda la sección está en plasticidad. Entonces hay que incorporar ese radio elástico, ¿no? Para tomar en cuenta que no toda la sección está en plasticidad. Solamente hace referencia a eso. Pero esta ecuación que les muestro ahí es para un estado, sí, combinado, para un estado mixto, pero es una sección maciza. Cuando es una sección hueca, la idea es la misma: hay que incorporar ese hueco, hay que restar ese hueco. Entonces eso lo vamos a hacer nosotros con nuestro ejercicio práctico. Luego hay ciertas demostraciones que podríamos explicarles, pero ahorita como que no, tal vez no es tan necesario, ¿ya? Pero tiene su explicación teórica, ¿no? Para desarrollar y cómo calcular ese torsor plástico.
Entonces ahí les dejo un ejercicio resuelto para que ustedes puedan practicar. El nuestro va a ser un poquito diferente el que vamos a ver ahora. Entonces, basta con eso. Ver las ecuaciones que vamos a utilizar ahora, que vamos a necesitar para hacer este ejercicio práctico. Todo lo voy a borrar y vamos a este ejercicio. Entonces, a ver, léanlo con calma ustedes. Ahorita lo vamos a leer conmigo. Pero este es el ejercicio que vamos a hacer. Es un poco diferente a los que les he mandado resuelto. Ya, la verdad es que a mí me hubiera gustado que grabar desde acá. Lo demás solamente era para refrescar y mostrar las ecuaciones. Este es el ejercicio de torsor límite que vamos a resolver. La pregunta de este problema nos dice, determine el torsor que genera este estado. Determine los esfuerzos residuales. Esas son las preguntas para este ejercicio. Entonces, dice el enunciado, este debería estar un poco arriba, pero bueno, dice que se le ha aplicado un momento torsor por unos instantes y hace que 3/8 de su sección entre en plasticidad. 3/8 de su sección entre en plasticidad. Tienes como información el diámetro externo 18 centímetros, pues el radio externo es 9, diámetro interno 10 y su radio es 5 centímetros. Y entonces con esta información nos pide que determinemos el torsor que genera este estado. Ya de entrada deben ver que nos habla, tenemos que darnos cuenta que está en una sección, su sección está en un estado combinado, porque nos dice que 3/8 de su sección entra en plasticidad, entonces quiere decir que los restantes están en un estado elástico. Entonces este dibujito es como que representa el ejercicio, ¿no? Porque lo de color amarillo está en el rango elástico y ese de color amarillo dice que sería 5/8, 3/8 más, sí, 5/8 sería este de color amarillo que está en el rango elástico y este más o menos de color morado sería 3/8 que representa el área de la sección que está en plasticidad. Entonces, a este estado que viene ahí, a este estado combinado, ¿cuál es esa T? ¿Cuál es ese momento torsor? Esa es la pregunta. Claro, nos dice que una vez que le has quitado, porque se le ha aplicado por unos instantes este torsor, una vez que has quitado el momento torsor, determina los esfuerzos residuales, esos esfuerzos entrampados que tratan de que esas deformaciones permanentes traten de volver a su estado original, ¿no? Traten de restaurarse. Entonces haremos esto. Si hay dudas, lo comentan, pero esa sería la idea principal, ¿no? Ese sería más o menos el panorama de este problema por el que tenemos que empezar. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos empezar esto? Voy a poner acá solución. Le voy a sacar una fotito a... No, de momento creo que no. Vamos a poner acá solución. Primero podríamos determinar condiciones geométricas. Empezaremos por eso, determinar condiciones geométricas. O geometría le hubiera puesto, pero le pondremos en condiciones geométricas. Determinar condiciones geométricas. Entonces, en esto lo que yo quiero determinar es, por ejemplo, el área. El área total, me gustaría conocer el área total. El área total va a ser pi cuartos, diámetro al cuadrado, diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado. Y esto sería, a ver, vamos a ver, pi cuartos, diámetro 18 al cuadrado menos
diámetro interno al cuadrado me da 175. Por condiciones geométricas, ¿qué más? Algo que vamos a ir necesitando podría ser tal vez J, un momento de inercia polar, J, que es en términos de diámetro pi 32, diámetro externo a la 4 menos diámetro interno a la 4. Pi 32, 18 a la 4 menos 10 a la 4 me da 9324,247. Ya tal vez a eso nos podemos referir con condiciones geométricas. Ahora lo que me interesa es, en teoría, ya me dio cuánto de área está en el rango elástico, cuánto de área de su sección entraba en plasticidad y cuánto de área aún está en el rango elástico. Como ya tengo el área, me interesa definir hasta dónde ha entrado el radio, hasta dónde ha entrado plasticidad. ¿Se acuerdan? Nosotros acá antes le poníamos así. Hasta dónde ha entrado X, ¿se acuerdan? Entonces nos interesa definir eso, hasta dónde ha entrado plasticidad. Para eso trabajaremos en términos de área, porque la información nos dan en términos de área, ¿no? Hasta dónde ha entrado plasticidad. Por tanto, a ver, lo que podríamos hacer es esto. Se le aplica el torsor y dice que 3/8 de su sección entra en plasticidad. Entonces, a mí me indica esto. 3/8 del área total entra en plasticidad. Ese es igual al área plástica. Entonces vamos a poner ahí 3/8 del área total, que es 175,929. Esto es el área en plasticidad, 65,973 centímetros cuadrados. Ese es el área en plasticidad. Y el área en el rango elástico, pues sería el área total menos el área plástica, sería igual al área que está aún en el rango elástico, ¿no? Que sería lo mismo a 5/8, si tú quieres, a 5/8 del área total. Lo mismo, ¿no? Porque 3/8 más 5/8 te da 1, que es el área total. Entonces, sería lo mismo. Uy. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí, si yo pongo 5/8, esto me da 109. 109.956 centímetros cuadrados. Ese sería el área en el rango elástico. Ahora, puedes hacerlo en términos del área plástica o el área elástica. Es igual, y determinar hasta dónde entraba plasticidad, ¿no? O sea, como tú quieras, lo puedes hacer en términos del área plástica o en términos del área elástica. Creo que hasta la podríamos hacer los dos, ya que no lo estamos haciendo tan lento. A ver, en términos del área plástica, ¿cómo sería? Sería igual a 65,973 centímetros cuadrados, es igual a ver, sería igual a pi cuartos, el diámetro externo al cuadrado menos diámetro elástico, ¿te das cuenta? Elástico al cuadrado. Y de ahí despejamos el diámetro elástico. O también podríamos hacer la otra forma, que es en términos del área elástica, 109,956, que es igual a pi cuartos
diámetro elástico al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. Tanto de un tanto de un método como el otro método, el, vean que la incógnita es el diámetro elástico. Entonces, yo conozco el diámetro elástico, conozco el radio elástico, y si conozco el radio elástico, ya sé cuánto vale ese X, cuánto de plasticidad si tú quieres entrar. Entonces, haremos eso. Eh, ¿Cuánto será ese diámetro elástico? Si alguien ya lo tiene y nos puede comentar, pues estaría muy bien. A ver, alguien podría hacer este método, yo voy a hacer este método 2 y le comparamos. El diámetro elástico me da 15,492. Y bueno, el radio elástico sería la mitad, ¿no? Sería eso dividido entre 2. O sea, sería 7,746. Les da lo mismo trabajando aquí el otro método. Sí, 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 está lo mismo. Oye, súper. Entonces, está bien, gracias. Entonces, vean, por un lado, por el otro, ya tenemos este radio elástico, ¿no? Que es este de color rojito. Si tú conoces el radio externo, que vale 9, a ver, aquí haremos los dibujos. Hasta aquí es el radio elástico. Y si tú sabes que hasta aquí es el radio externo, entonces si tú le restas el externo, que es 10 menos 7, algo nos dio, creo, ese X, te das cuenta hasta dónde entró plasticidad, nos da algo de 2,25 centímetros, ¿no? Bueno, eso no es la pregunta, pero se dan cuenta, en todo caso, ya nos dan la información de hasta dónde entra plasticidad. Ya nos dieron esa información. Entonces, creo que ya con todo esto nosotros ya podemos dibujar la distribución de esfuerzos. Entonces, a ver, vamos a hacer justamente eso. Y a ver, voy a agarrar aquí otro dibujo. Vamos a importar una imagen. Creo que lo borré. Entonces ya podríamos dibujar la distribución de esfuerzos. Aquí vamos a hacer una vez la distribución de esfuerzos. Entonces, aquí se ha dibujado que el momento torsor está en esa dirección, pues vamos a aceptar que esa es la correcta. Si en el ejercicio no te dice, tú asumes. Yo voy a asumir que esa es la correcta, digamos. Entonces, si el momento torsor va en esa dirección, los esfuerzos de corte por torsión van a ser así. La parte superior es el rango en plasticidad, entonces la distribución de esfuerzos es constante en esa de color morado casi, digamos, y acá también tiene que ser morado.
Vamos a dibujar un vectorcito de esta manera. La parte superior está en plasticidad, esta distribución de esfuerzo es constante, y en esta de color amarillo la distribución es constante porque está en el rango elástico todavía. Entonces esto vendría así. Ahí nos olvidamos dibujar este eje neutro parcialmente plástico. Lo vamos a dibujar ahí. Listo. Pero no nos olvidaremos que aquí hay un hueco, ¿no? Y en ese hueco no hay esfuerzos, entonces lo hay que borrar. Mejor lo borramos. Ahí lo dejan con líneas segmentadas, pero creo que es mejor borrar. Sí, ya lo he borrado. Creo que le podríamos poner con esas líneas segmentadas, como que no sé, no se ve tan bien. Y ahí. Entonces, esa sería la distribución de esfuerzos. Ese sería el estado tensional que habría generado ese momento torsor. Entonces, aquí podríamos poner un esfuerzo tau PC. De esta manera ahí, y acá también tau PC. La primera pregunta del examen te dice cuál es ese torsor que ha generado este estado. O sea, este que acabamos de dibujar, ¿cuál es ese momento torsor? Entonces, la primera pregunta te pide cuál es este valor de T que ha generado ese estado tensional. Entonces, nosotros decimos, a ver, sabemos que está en un estado, ya sabemos de partida que está en un estado combinado. Entonces, decimos, ¿sabes qué? El torsor parcialmente plástico es igual al torsor plástico más el torsor elástico. Entonces, entenderemos bien la ecuación, porque si entendemos bien la ecuación y el ejercicio cambia de otra manera, vamos a saber adaptarnos, no aprenderemos de memoria. Esta es la ecuación, ¿no? Y en un principio, en la introducción, yo les dije que esto para una sección maciza es así: 2/3 pi tau pc radio plástico al cubo menos radio elástico al cubo, y eso miento. Aquí era radio, no, sí era radio elástico al cubo. Radio elástico al cubo más sí, no, está bien. A ver, primero cuando es una sección maciza es así, ¿verdad? Eso es cuando toda la sección está en plasticidad, pero como en toda la sección no está en plasticidad y tenemos una parte que está en el rango elástico, se incorpora esto, menos el radio elástico al cubo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esto es para una sección maciza, ¿no? A ver, ahora lo que estamos viendo es el torsor plástico, esto de acá es esto de acá. En una sección maciza, este torsor plástico es igual a 2/3 pi tau pc por radio plástico al cubo, así, ¿ya? Pero si en esta tu sección maciza, ahora trabajas con una sección hueca, mira, si trabajas con una sección hueca, aquí se incorpora eso, pones de esta manera, sería el radio, sería el radio externo al cubo menos el radio interno al cubo, así. O a veces lo ponen el externo, lo ponen como radio plástico. Ya, entonces aquí en este caso no es el radio interno, sino es el radio elástico, porque va del color amarillo al color morado. Si tú quisieras calcular que para que toda tu sección esté en plasticidad, sería desde el radio interno hasta el radio externo, así como les muestro acá. Ya continuaremos ahora con el torsor elástico. Y ya estamos ajustando las ecuaciones para una sección hueca, porque lo que les mostré hace un momento era para una sección maciza. Más ahora, el torsor elástico. El torsor elástico va así. Vamos a calcularlo acá.
Les dije esto es igual a tau PC por J entre R, ¿no? De esta manera. Entonces, aquí esto lo podríamos calcular así. Tau PC es igual a J. J lo podemos calcular de dos maneras. Uno en función del diámetro, así, pero también lo podríamos calcular en términos de radio. Entonces, creo que es mejor que nos acostumbremos en términos de radio. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, si hacemos eso, aquí sería pi 32, 2 veces r a la 4. Entonces, 2 veces a la 4, esto sería pi 32. 2 veces a la 4 va a ser 16 sobre 32 por r a la 4. Entonces, esto con esto va a ser pi medios, ¿no? Creo que es mejor en términos de r. Nos acostumbraremos a trabajarlo así. Entonces, así se calcula el valor del momento de inercia, la resistencia a este momento torsor. Pero cuando tenemos como en este caso tenemos un hueco, hay que descontar el diámetro interno, ¿no? Como veíamos aquí en la parte superior. Lo estamos calculando para el rango elástico nada más. Entonces sí, no es diferente. Ahora que lo ves totalmente diferente. Esto lo vamos a poner acá. Y todo esto va a estar dividido entre él. Ese es el torsor elástico. Entonces esto lo vamos a copiar acá. Entonces, acá vamos a poner... si trabajamos esto medios con medios, extremos con extremos, este 2 va a bajar aquí abajo. Entonces, un poco mejor trabajado esta ecuación. Podría estar así. Pi medios por R radio elástico a la 4 menos radio interno a la 4. Y esta R de acá, del denominador, es a la fibra más alejada, ¿ya? Y esa sería la ecuación entonces de torsor parcialmente plástico cuando tenemos una sección tubular o una sección como esta, que no es maciza, ¿no? Esa es la ecuación entonces. Le voy a borrar ahora los cálculos ahí que hicimos de por medio. Le voy a borrar esto. Y simplemente vamos a ir reemplazando todo lo que ya conocemos. Esto igual lo voy a diferenciar de esta manera. Este es el verdecito. O sea, voy a reemplazar todo lo que ya conocemos para calcular ese torsor parcialmente plástico. Lo que podremos factorizar, creo que esta ecuación lo podremos factorizar ese tau PC. Ese tau PC es igual a ¿cuánto? Uy, no está acá como dato. Nos vamos a dar, generalmente es 1500 o 2000. Ese tau PC, entonces acá nos daremos de 1500. Una pregunta, si en el formulario para el torsor elástico no lo elevamos a 4, se eleva al cubo. A ver, vamos a verlo en el formulario. Sí, buena observación. Esto de acá es cuando es una sección maciza. Pero espero que en el formulario... sí, en el formulario igual está así. Uy, no está bueno eso. O sea, no es que esté mal. Esto está bien, pero es cuando tienes una sección maciza. Se llega a simplificar. Eso es lo que pasa. Para una sección hueca no la pusimos. Pero aquí tenemos una hojita. No sé si se llegaron a imprimir una hojita. Podrían incorporar esa ecuación. Pero, a ver, explico eso porque es muy importante. Este torsor parcialmente plástico está bien, pero señala para una sección llena. Por eso que igual esto no está con líneas segmentadas. Es para una sección maciza. Pero cuando es una sección hueca, hay que incorporar eso. Aquí lo que sucede es, pasa lo siguiente, a ver, eh, aquí lo haremos, acá. Pero muy buena observación. Como les decía, esto va de esta manera.
Estamos hablando de torsor elástico, tau PC, tau PC por J entre R. Entonces aquí vendría, para una sección maciza, vendría tau PC por pi 32, o como vimos, pi medios, eh, radio elástico a la 4, dividido, en este caso sería el radio a la fibra más alejada, sería lo mismo como el radio externo, digamos. Sí, prácticamente este R subíndice E, cuando hablamos de una sección, a ver, lo pondremos así. Esta es una sección maciza, y para esta sección maciza tenemos un radio externo nada más. Un radio externo, entonces sería pi medios, radio externo a la 4. Y esta R sería igual al radio externo en todo caso, la distancia, la fibra más alejada, ¿no? Entonces aquí esto lo que pasa es que se llega a simplificar de esta manera. Entonces aquí tendríamos tau PC sobre entre 2 pi medios por radio externo al cubo, así. Eso es lo que pasa. Pero si tú incorporas acá, si tú tienes aquí ya no es una sección maciza, va de esta manera, a que tener pilas con el valor de J. Entonces, lo que hicimos acá es así, ¿no? Lo que hicimos acá fue justamente eso. Dijimos pi medios, el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4, y esto es el radio a la fibra más alejada, o en todo caso al radio elástico lo estamos llamando nosotros, ya no externo, al radio elástico. Y así es como lo estamos trabajando. Aquí igual esto sería el radio elástico. Elástico. Entonces, si tú quieres calcular, otra vez, si tú quieres calcular el torsor elástico para una sección cuando no es maciza, esa es la ecuación. Donde aquí, desde tu centroide hasta aquí, este sería el radio externo, y aquí sería tu radio interno. Desde el centroide hasta la fibra más alejada es el radio externo, y desde acá hasta aquí sería el radio interno, ¿no? Eso es lo que indico acá, el radio interno. Ahora, nosotros no lo estamos trabajando esto como radio externo, sino como el radio elástico, porque solo tenemos que analizar ese área, el área donde está en el rango elástico. Entonces, por eso ya no es radio externo, sino más bien es rango radio elástico. No sé si está claro eso. Ok, muchas gracias. Oye, no, a ti, mira, hemos aclarado muchas cosas. Entonces, no está de más aclarar eso. Como les decía, eh, acá nosotros, acá esto se está, acá se está sobreponiendo esto. Está muy bien eso. De acá del centroide hasta la fibra más alejada, ese es el radio externo. Y desde acá hasta aquí sería el radio interno, el de color rojo, el radio interno. Entonces, si tú quieres calcular el torsor elástico cuando tu sección es hueca, no es maciza, lo calcularías así. Externo menos interno a la 4, y acá dividido el radio externo. En este caso, nosotros estamos haciendo aquí lo mismo, solamente que en el área de color amarillo para el rango elástico nada más. Entonces, no lo estamos llamando externo, lo estamos llamando elástico, porque ese es este de color rojito, ¿no? El radio elástico es el radio desde el centroide hasta la fibra más alejada del rango elástico. Justamente el punto donde dividimos el rango elástico con el inelástico. Y esta I es el radio interno, pero aquí lo estamos poniendo clarito, ¿no? Interno. Ya, entonces gracias eh, por esa observación, para que podamos aclarar varias cosas, así que tengan cuidado de estas cositas en el examen. Y sería muy bueno que en esta otra hojita que les dejé ahí, para que se puedan imprimir, o ustedes si lo tienen impreso, ahí anotarse, ¿no? Esta es para la sección maciza, para una sección hueca, esa es la ecuación, y listo, ya lo tuvieran listo. Ya, ahora solamente
está en que vayamos reemplazando lo que conocemos, entonces acá sería 2 tercios. Les decía que este tau PC lo vamos a factorizar, 2500 va a estar acá, 2 tercios pi, eh, radio. Este radio plástico sería en todo caso el radio externo. Si quieren, yo lo ponemos mejor así. Sería el radio externo. Radio externo. Yo a veces acá estoy muy acostumbrado a ponerlo radio plástico, pero es igual al radio externo, ya al externo. Ese radio representa desde aquí hasta la fibra más alejada, ¿no? Este externo. Ok, entonces a ver, lo pondremos como externo ahí en la ecuación, pero ahí pongo, a veces lo pongo yo radio plástico. Ese radio externo venía siendo, ¿cuánto venía siendo? Venía siendo 9 centímetros. Entonces aquí le ponemos 9 al cubo, menos el radio, este E es el elástico, lo anotaremos nomás como elástico. Cuidado que parezca externo, no sé. Elástico. Elástico al cubo. Entonces el radio elástico que determinamos hace un momento era 7,746. Nada más. Más, otra vez, pi medios. No le estoy poniendo tau PC porque el tau PC lo estoy factorizando acá. Entonces acá sería radio elástico, otra vez 7,746. Es en el denominador. Este es por si acaso pi. Y en el numerador sería radio elástico otra vez, o sea, 7,746 a la 4 menos el radio interno, y el radio interno habíamos visto que es 5, entonces aquí sería 5 a la 4. Entonces mejor lo pondremos de otro colorcito esto. Con todo eso podemos calcular el torsor parcialmente plástico. Si alguien ya tuviera el valor. Ahora, para averiguar si nuestro compañero hizo bien los cálculos, esto en el fondo debería pasar esto, ¿no? Debería suceder que pero ¿cómo vamos con el tiempo? Porque ya igual no podemos estar más, uy, ya. Debe cumplir que este torsor parcialmente plástico debe ser mayor al torsor elástico y debe ser menor al torsor plástico, ¿no? Debe ser mayor. Este torsor parcialmente plástico porque es parcialmente plástico porque ha llevado a un estado combinado, como hemos visto. Para saber si está bien, debe ser mayor al torsor elástico, pero menor al torsor plástico. Y esto es como que de control, para que ustedes puedan hacerse un control y verificar que lo han hecho bien. Pero no es tan necesario, no va a inferir en tus cálculos. Esta es una ya de tus respuestas de la pregunta que te pide ese torsor que genera este estado. Pero ahorita para practicar en cómo calcular un torsor elástico con una sección hueca, cómo calcular el torsor plástico en una sección hueca. Lo vamos a hacer solamente con esa intención, pero no es tan necesario. Van a ver que no vamos a tardar mucho. Si ustedes quieren, aquí le podemos llamar como segundo, si quieres, asumir un estado elástico. Asumir estado elástico. Esto más para otros ejercicios tiene mucha más importancia, agarra más fuerza, pero aquí no mucho, pero solamente como control y para ver las ecuaciones que deberíamos trabajar, ¿no? Una sección hueca. Las ecuaciones que deberíamos trabajar para una sección hueca. Esa va a ser la intención solamente. Entonces acá habíamos dicho que ese esfuerzo tau PC por J entre R. Y hace un momento habíamos comentado que este es pi medios por tau PC por el radio externo, si tú quieres, a la 4 menos el radio interno a la 4. Todo esto dividido el radio 6 kilogramos por centímetro. Entonces como que aquí ya
podemos ver que pareciera que sí estamos bien con este valor, ¿no? Porque este es 1.735.000 y el torsor elástico es 1.554.000, entonces va siendo mayor a este torsor elástico y eso esperábamos. Ahora veremos el torsor plástico. Podríamos poner acá mismo, tercero, asumir estado plástico, asumir estado plástico. Pues igual esto comentamos que este torsor plástico se lo calcula como 2/3 pi tau pc por radio plástico al cubo, así cuando es sección maciza, pero cuando no es sección maciza es radio plástico al cubo menos el radio interno al cubo. Y les decía que este radio plástico para mí es como el radio externo, y ahorita lo vamos a dejar así para que nos acostumbramos, ¿no? Este radio externo igual al radio plástico, y lo podríamos poner esto si quieres así. Radio plástico es igual al radio externo. Sí está en el medio, ¿no? Porque el torsor plástico es 1.897.000 y este es 1.735.000. Entonces ahí estoy más tranquilo y digo, sí, este es el valor, está en el rango intermedio. Es un torsor parcialmente plástico. Ahora sí puedo determinar, aquí ya hice la primera pregunta, determinar el torsor que genera este estado. El otro sería determinar esfuerzos residuales. Entonces, puedo hacer eso. Aquí le podríamos poner, conocer los esfuerzos en esos puntos, en el punto, si quieres, ¿no? En este punto A, B, C, D, E y F. Luego, dice que se le ha aplicado por unos instantes, entonces hay un estado de descarga. Entonces, esto voy a poner acá. El estado de carga siempre es en el rango elástico. Aquí ponemos estado de descarga. Este es el estado de descarga, ese torsor, y el estado de descarga, este torsor. El estado de descarga siempre vamos a tener en el rango elástico, pero en las direcciones contrarias. Entonces podemos poner esto acá. Lo haremos con otro color. Listo. Vamos a conocer los esfuerzos ahí. También estamos conocer los esfuerzos acá. Pero ojo que, cuidado que se olviden dejar esta línea así. Siempre bórrala al mejor o déjenla con segmentadas. Porque si lo dejan así, el Inge les va a poner de entrada, les va a poner 0. Entonces tengan mucho cuidado. El Inge sí es, en lo conceptual es muy estricto. Entonces aquí necesitamos conocer el esfuerzo de descarga. El esfuerzo de descarga en el punto A, el esfuerzo de descarga en el punto B, el esfuerzo de descarga en el punto C, el esfuerzo de descarga en el punto D, el esfuerzo de descarga en el punto E, el esfuerzo de descarga en el punto F. Esa sería la descarga. ¿Cómo le calculamos eso? Ahora nos encargamos en eso, ¿no? En cómo calcularlos, cuáles son sus valores. Entonces, a ver, aquí vamos a poner esfuerzos de carga. Esfuerzos. Aquí el tau de carga A. El tau de carga A. Como ha hecho que entre su sección en plasticidad, ha llegado al tau en su esfuerzo, en su punto de excedencia, tau PC. ¿No? Cuando tenemos esta distribución de esfuerzos constante, ha llegado a ese esfuerzo, a tau PC. Entonces aquí es tau PC. Ahora si no metemos la pata, ¿cuánto nos dimos? 1500, entonces acá le ponemos 1500. El B también es 1500, ¿no? Aquí decimos resultado de carga en B. También es 1500. Este C, ese es el que no conozco. Ese tau
de carga en C no conozco. El D tampoco, pero en el fondo es igual al C. Este tampoco lo conozco. El E es igualito al B, o sea, igual entra su esfuerzo en su punto de excedencia, entonces conocemos. Estado de carga en E es igual a 1500. Estado de carga en F también es 1500. Entonces vean que en el A y en el F, en el E, parece que los valores son iguales, pero también hay que distinguir las direcciones. La manera en cómo distinguíamos las direcciones en flexión era de la siguiente manera, ¿no? Donde tenías esfuerzos de compresión, o sea, cuando los esfuerzos iban en la dirección de la sección, ese representaba un esfuerzo de compresión y en teoría el esfuerzo de compresión o los esfuerzos que van en dirección a la sección lo poníamos negativo y los esfuerzos que salían de la sección o los esfuerzos que representaban tracción le poníamos positivo. Y entonces, en todo caso, la derecha para nosotros era positivo y la izquierda era negativo. Así era en flexión, o sea, tenía una representación física. Aquí no va tanto por ahí. Entonces, lo que podríamos hacer acá es seguir manteniendo esa convención. A la derecha va a ser positivo. Y no hay tanto problema, ¿no? Porque lo que nos interesa es darle esa dirección para luego poder sumar y los esfuerzos residuales poder saber las direcciones también. Entonces, no hay mucho problema con eso, ¿ya? Podríamos decir entonces que hacia la derecha va a seguir siendo positivo. Podríamos asumir eso. Pero, como les digo, no representa algo físicamente en este caso. Lo que queremos solamente es la dirección. Entonces, esto que está yendo a la izquierda va a ser negativo. Entonces, acá el estado de carga en el punto A, pues si está yendo hacia la izquierda, menos. A la izquierda, menos también. En el punto E va a ir a la derecha. Entonces, este es más y este es más. Solamente los signos nos están representando la dirección. No tiene tanto significado físico como cuando analizamos flexión, ¿no? Representaba compresión o tracción. Aquí nos representa dirección y ya está. ¿Cómo calculamos el estado de carga en el punto C? Podríamos hacer una simple regla de 3. Entonces, acá miren, si me acerco ahí, yo sé que van a ver un triangulito, ¿no? Aquí se los voy a dibujar el triangulito. Lo vamos a hacer con algo delgado. Con una simple regla de 3 podremos calcular CC. Miren, ahí está el triangulito, ¿vieron? Este tau de carga en B conocemos. Esta altura conocemos. Esta altura en C, esa no conocemos. Pero por eso podemos hacer una regla de 3. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir de acá para acá, al punto B, tenemos que es el radio elástico. Exacto. Entonces hasta aquí es el radio elástico. Y de acá para aquí es el radio interno. Entonces ya tenemos la altura para el triángulo grande. La altura es 1500 tau CB. La base es el radio elástico. Para este otro triangulito, si quieres, para este otro de acá. Para ese triangulito, la altura es la que no tengo, pero la base tengo el radio interno. Entonces, en una regla de 3 podemos determinar cuál es esa altura. Porque esta alturita de acá, representa este tau de carga, sí, ¿no? Este vectorcito. Vamos a determinar eso aquí abajito. Vamos a decir el tau de carga en el punto B, el esfuerzo de carga en el punto B, y a ver, ¿cómo decimos esto? Para el esfuerzo de carga en el punto B tengo el radio elástico. Para este tau de carga en el punto C, tengo el radio interno.
Entonces ahí aprovechamos hacer la regla de 3 y si despejamos ese tau de carga C, nos va a dar igual a como radio interno sobre radio elástico multiplicado por el esfuerzo de carga en el punto B. ¿No? Haciendo esa regla de 3, si quieren acá le ponemos esta barrita, es igual a esto, y de ahí despejamos el tau de carga en el punto C. Entonces de ahí vamos a averiguar si el tau de carga en el punto C sería radio interno, que es igual a 5 sobre el radio elástico, que el radio elástico habíamos calculado 7,746 por 1500 me da 968,241 o 242 creo, pero aquí es negativo, ¿no? Porque sigue yendo a la izquierda este de acá. En el punto D, por simetría, ven que es igualito al C, solamente que va a la derecha, entonces va a ser con positivo. Acá va a ser con positivo 968,242. Y listo. Ahora calculamos el esfuerzo de los esfuerzos de descarga, o si quieren el estado de descarga, los esfuerzos, y son estos esfuerzos de acá. Estado de descarga en el punto A, lo pondremos acá. Esfuerzo de descarga. Necesitamos calcular el estado de descarga en el punto A, estado de descarga en el punto B, estado de descarga en el punto C. Empezaremos con esos tres primero. El esfuerzo de descarga, así como analizamos los esfuerzos de descarga en, en flexión, era en el rango elástico. Entonces aquí también lo hay que hacer en el rango elástico. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo vimos al principio, lo vimos en nuestra introducción también, era momento torsor por R por la resistencia al momento torsor, por J. Entonces, aquí este torsor lo tienes que descargar con la misma carga con la que has cargado. Entonces sería este torsor que hemos determinado hace un momento. Sería el torsor parcialmente plástico. Claro, porque ahora le estamos descargando, le hay que descargar con la misma carga. Entonces sería lo que nos dictó nuestro amigo, 1.735.082. Entonces aquí vamos a poner 1.735.082, 447 por R. J, ya le calculamos porque J es la inercia al momento torsor, pero para toda la sección. Para toda la sección. Y eso ya le calculamos en un principio. Pi 32, diámetro externo menos diámetro interno, eso es para toda la sección. Y calculamos 9.324,247. Eso es para toda la sección, es como está ahí. El valor de R es a la fibra que tú estás analizando. Entonces, aquí nosotros queremos calcular el esfuerzo de descarga en el punto A. Ese va a ser mi brazo para calcular ese esfuerzo de descarga en el punto A. Si quieres calcular el esfuerzo de descarga en el punto B, le hay que dar el brazo o el radio desde el centroide hasta la fibra donde está el esfuerzo de descarga B. Pues bueno, en todo caso, sería el radio desde el centroide hasta el esfuerzo, hasta ese punto B, si tú quieres, ¿no? Porque aquí le llamamos así. Creo que es mejor así explicar. A, punto B y punto C. Y lo mismo, si tú quieres calcular el esfuerzo del punto C, ese es el radio, o ese es el brazo, como quieras. Entonces empezaremos para el punto A, sería 9. Entonces le voy a dar 9. 1.735.082,447 por X, 9.324,247. Le damos por 9 y me da 1.674,745.
Para el punto B, el radio sería igual al radio elástico, ¿no? Mira, del centroide hasta el punto B es el radio elástico, que era 7,746. Entonces le doy 7,746. Tengo 1441,398. Para el punto C, viene siendo el radio interno, que creo que es 5. Entonces ahí es 5, entonces le voy a dar el valor de 5 y es 930. No nos olvidaremos las direcciones, en este caso el A, el B y el C están a la derecha, entonces decimos, este es más y este es más, y ya está. Y lo mismo pasa para el esfuerzo de descarga en el punto D, el esfuerzo de descarga en el punto, lo haremos así. El esfuerzo de descarga en F por simetría es igual al A, ¿no? El esfuerzo de descarga en el punto E por simetría es igualito al B. Entonces lo que yo podría hacer es esto, para no escribir doble. Es igualito al A, este es igualito al esfuerzo de descarga en E, y este es igualito al esfuerzo de descarga en el punto C, el D, ¿no? Perdón, este sería el D, el E y el F. El E es igual al B, sí, solamente que el F, el E y el D ahora van a la izquierda, entonces, por si acaso diremos, este es negativo, este es negativo, este es negativo, y el D también es negativo, entonces ahí como que le ponemos un negativo. Ahora calcularemos por último los esfuerzos residuales, lo voy a hacer de color anaranjado, los esfuerzos residuales, entonces si tú quieres calcular el esfuerzo residual, ese es de esfuerzo normal por flexión. El esfuerzo residual en el punto A es el esfuerzo de carga, es el esfuerzo de corte en el punto A de carga, más el esfuerzo de descarga en el punto A. El esfuerzo residual en B es igual al esfuerzo de carga en el punto B por corte, más el esfuerzo de descarga en el punto B. Lo mismo, el esfuerzo residual en C es igual al esfuerzo de carga en el punto C más el esfuerzo de descarga en el punto C. Solamente ahora le sumamos porque ya tenemos los signos que nos indican las direcciones, también tenemos las magnitudes, entonces solamente hay que sumar y nada más. Entonces aquí voy a sumar, miren, así como tal, menos 1500 el de carga, menos 1500, más, aquí está, más el signo, más 1674,745. Entonces aquí me da un valor de positivo 174,745. El signo positivo, el que está ganando es del de descarga, ¿no? Aquí tenemos un vectorcito más grande, entonces está ganando este, más 1600 menos 1500 está ganando el positivo, entonces va a ser aquí más 174. Entonces la dirección positiva va a ser el punto A. Hacemos lo mismo en los otros puntos. Veamos qué tal va en el punto B. Aquí es menos 1500 más 1441. Entonces aquí seguramente va a ser negativo. Entonces es negativo. Y eso nos indica la izquierda, negativo 58,602. Por último, en el punto C dice 968, negativo 968,242 más 930,414 y aquí me da menos 37,828. Y por simetría sabemos que en los otros puntos tenemos estas mismas magnitudes, solamente que las direcciones son diferentes. Entonces, yo lo voy a dejar así. Vamos a empezar de una vez a hacer nuestros esfuerzos residuales. Esfuerzos residuales. Y decimos esfuerzo residual es igual a esfuerzo de carga más esfuerzo de descarga.
Entonces, el punto A es más 174, entonces a la derecha. Entonces, esto va a venir algo así. Este es el esfuerzo residual en A. Ahora el esfuerzo residual en B es la mitad de 174. Entonces, mira el vectorcito, aquí son dos cuadraditos. Aquí solamente será solamente uno, pero va a ir a la izquierda ahora. ¿Por qué va a ir a la izquierda? Porque a la izquierda es negativo, a la derecha habíamos dicho que es positivo, entonces aquí a la izquierda 58. Les dije que un cuadradito porque es como una forma de manejar escalas, ¿no? Porque aquí es 178, dos cuadraditos. Y eso, debería ser mucho más pequeño, pero no se va a ver no se va a ver tan bien. Porque, a ver, este esfuerzo de punto de excedencia lo hicimos con cuatro cuadraditos y este esfuerzo en su punto de excedencia representa 1500. Entonces, este que es 100 debería ser más pequeño, ¿no? Pero no se va a ver tan bien. Tal vez en papel sí podríamos hacerlo un poquito más pequeño. Pero yo acá sí lo hago un poco más pequeño, tal vez no se va a notar bien para ustedes. Pero a escala la podríamos hacer un poco más pequeño este vectorcito. Yo le voy a dejar así. Dos cuadraditos va a ser como 174, digamos. Y 58 es como que casi la mitad, un poquito menos, ¿no? Entonces, este vectorcito que está yendo a la izquierda representa el esfuerzo residual en el punto B. En el punto C también va a la izquierda, menos 37, entonces acá esto también, pero va a ir más pequeño. Changos, es lo que les decía, acá no se ve tan bien. A ver, ahí más o menos. Ese es el vectorcito hacia la izquierda y eso sería el esfuerzo residual en el punto C. Y les decía que el esfuerzo residual en D, por ejemplo, es igualito al C, solamente que con signo contrario. Aquí será más 37. ¿Cómo podrías calcular eso? Por si acaso, si tú quieres verificar, solamente agarras el esfuerzo de carga en D, que es 968, más el esfuerzo de descarga en el punto D, que el D es igualito al C, pero con negativo entonces. Más 968 menos 930 te va a dar este más 37, ¿te das cuenta? Entonces, es solamente con signo contrario. O sea, aquí va a venir ese 37. Uy, vamos a ver. Aquí va a venir ese 37. Luego va a venir este 58. Finalmente este 174. Pero va a ser negativo ahora. Luego lo unimos. Entonces aquí también lo hago unir. Esto va a venir aquí. Tiene que pasar por el eje centroidal, más o menos ahí. Ups, esto viene por aquí y esto viene así. Igual aquí bórrenlo porque si no lo van a borrar. Va a parecer que ahí hay esfuerzos, pero en ese vacío no puede haber esfuerzo, entonces hay que borrar eso. Y esos serían los esfuerzos residuales. Lo último que te pregunta acá, ¿no? Determine los esfuerzos residuales. ¿Tuvieron alguna pregunta de nuestro ejercicio de ahora? Ya, yo lo que les quiero mostrar antes de despedirnos, porque esta es casi nuestra última clase, pero en realidad vamos a tener una clase más mañana, pero no vamos a avanzar nada, solo van a ser para dudas. Les quiero mostrar este ejercicio, ¿no? Eh, en realidad este y el otro son igualitos, pero el planteamiento es diferente. A ver, me explico. Aquí más bien te daba el torsor, ¿no? Este torsor. Y se acuerdan, en el ejercicio que hicimos ahora, no te daba el torsor, más bien te pedía que tú calcules eso. Entonces aquí más bien te da el torsor, pero ahora te pide hasta dónde entra plasticidad. Esta es la pregunta. Entonces, a ver, vamos a hacer a la Don Pingüe, no sé, esta, lo mismo. A ver, explicaremos esta y esta es la igualita. La idea es la siguiente. Aquí lo mismo, ¿no? Mira, o sea, te da el torsor.
y te pide el estado tensional, en este caso te pide el estado tensional, y igual los esfuerzos finales. En este caso sí agarra mucho más fuerza de asumir un rango elástico y el rango plástico, o sea, calcular el torsor elástico y el torsor límite o el torsor plástico que calculamos, aquí se agarra más fuerza, es importante calcular. ¿Por qué es importante? Porque tú necesitas evaluar en qué estado tensional estás. ¿Estás en un rango elástico? ¿Estás en un rango parcialmente plástico? ¿O estás en un rango... o estás en el límite acá? ¿Dónde estás? Necesitas evaluar eso. Porque, por ejemplo, podría suceder como en este examen, mira, te dio el valor de la carga P, con ese valor de P calculaste el torsor, mira, el torsor ahí fueron 14.100.000 kilogramos por centímetro. ¿Cómo se calcula ese torsor, por si acaso, aquí en esta estructura? Solamente lo que tienes que hacer es un análisis estructural. Por ejemplo, a veces aquí hay dudas. Este es el eje Y, este es el eje Z, y aquí está ese es tu diámetro, ¿no? De 60 centímetros. Entonces, tú podrías, justamente en el centroide, podrías hacer una sumatoria podrías hacer una sumatoria de momentos ahí en el punto A. Y llegas a lo mismo, sería P por este brazo, que serían 30 centímetros, la mitad del diámetro, y por este brazo, 30 centímetros. Entonces, el momento sería igual a esa P, esta P de aquí, miren, hay una fuerza ahí, hay un par de fuerzas, esa fuerza por ese brazo, más esta fuerza por este brazo también. Si tú dices ya tu sumatoria de momentos en esta dirección, digamos, ¿no? Entonces fuerza por este brazo, más fuerza por este brazo. Si tú de ahí factorizas la fuerza, va a ser igual a 2 veces brazo. 2 veces brazo es igual a todo el diámetro. Entonces, otra manera como ahí yo muestro es hacer la sumatoria de momentos justamente ahí en la donde está la carga P. Entonces, es ahí la sumatoria de momentos, una de tus cargas, una de tus fuerzas P, como está ahí, no la tomas en cuenta porque no tiene brazo. Entonces, simplemente sería fuerza, esta fuerza por este brazo. Bueno, esa sería la forma, ¿no? De calcular este momento torsor. Habría esas dos maneras. Yo sé que lo saben, pero por si acaso les comento yo cómo lo hice y cómo hay otra forma de analizar. De esa manera tengo el momento torsor. ¿Ya? Ya tienes el momento torsor. Podrían habértelo dado como dato, como de este ejercicio que les estoy explicando, ¿no? Pero miren, ahí le tuvimos que calcular el momento torsor. Asumes el rango elástico, el torsor elástico, en este caso es una sección maciza, entonces es como las primeras ecuaciones que les mostré, miren, había un compañero que observó muy bien, dijo, no está elevado a la 4, está al cubo, y ahí está al cubo, miren, porque es una sección maciza. Entonces calculé el torsor elástico, calculé el torsor plástico. ¿Qué es lo que sucede? Miren, sucede que este torsor de 14 millones está por debajo de tu torsor elástico, ¿no? Tu torsor elástico es 50 millones. Tu torsor que le estás aplicando es 14 millones. ¿Qué quiere decir? Que tu torsor dato, si quieres, es menor al torsor elástico. ¿Qué te pide en esta pregunta? Te pide que la carga está siendo aplicada en el extremo libre y todo eso. Te pide determinar, diagramar los esfuerzos finales. Aquí te podría haber preguntado el estado tensional. El estado tensional como primer inciso y el otro esfuerzos finales, como está ahí, ¿no? Esfuerzos finales. Entonces, aquí el estado tensional sería este. Como está en el rango elástico, tú le podrías dibujar ahí esta, esa, esa, ese comportamiento lineal proporcional en el estado elástico. Tú, cuando le hagas la descarga, también la descarga siempre es en el rango elástico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú sumas aquí tus esfuerzos finales, al final es cero, como ves ahí. Entonces, por si acaso ahí llegó a evaluar eso. O se llegó a... Tienes que evaluar eso, ¿no? Para ver en qué estado tensional estás y verificar que los esfuerzos finales sean cero, como aquí se trató de verificar. Y por si acaso se explicó lo que hicimos en clases. Si estás en el rango elástico, entonces no tienes deformaciones, no tienes esfuerzos finales.
Aquí creo que dije eso, porque el torsor aplicado es un menor al torsor elástico, entonces no se presentan esfuerzos residuales. ¿Ya? Entonces, por eso es importante evaluar. Aquí lo mismo se está evaluando. Se calcula el elástico, se calcula el plástico, y en este caso tu torsor dato está en un rango intermedio, ¿no? Que es un torsor, tu torsor dato es un torsor parcialmente plástico, está en un estado mixto. Y aquí está la ecuación. Entonces, otra vez hay que calcular hasta dónde entraba plasticidad. Aquí, en este número 3 digo determinar radioelástico. Bueno, podría haber puesto determinar hasta dónde entra plasticidad, ¿no? Hasta dónde entra X, como lo hicimos en flexión límite. Ok, entonces digo, la ecuación torsor parcialmente plástico es igual a torsor plástico más elástico, y ahí está esa ecuación. Entonces, por eso quería hacer esta ecuación, así. Y miren, nosotros hicimos lo mismo, ¿no? A ver, permítanme volver a lo que nosotros hicimos. Comparemos, tal vez la tarreamos. Veamos, a ver. 2/3 pi tau PC radio externo radio elástico. 2/3 pi tau PC radio externo radio elástico. Más pi medios tau PC radio elástico. Más tau PC pi medios radio elástico. Aquí si hacemos medios con medios, extremos con extremos, llegamos a lo mismo. Radio elástico a la 4, radio elástico a la 4, menos radio interno. Aquí está con 20, seguramente tiene que ser ese radio interno, a ver, le verificaremos. Radio interno es 20. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace en este ejercicio? Lo que se busca es hasta dónde entraba plasticidad. Como les dije, el dato es el torsor parcialmente plástico. Esos 70 millones que está acá, 70 millones kilogramos centímetros es el dato. Y lo que tú estás despejando más bien es este radio elástico. Y en función de ese radio elástico, tú sabes hasta dónde entraba plasticidad. Entonces, aquí haciendo Shift Solver, porque la única incógnita es el radio elástico, se calcula 29,5. Y si tu radio externo es 32, si es la resta de 32 menos 29,5, ya sabes hasta dónde entraba más o menos plasticidad, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, ven, esta es otra forma de plantear el ejercicio. Entonces, ya sabemos, eso es lo que queríamos, eso es lo que quería que aprendamos hoy. Eso quería que aprendamos hoy, ¿no? A plantear esta ecuación y a tener mucho cuidado, a tener mucho cuidado al plantear esta ecuación. Eh, y en este ejercicio, como les decía, a ver, volviendo al, al planteamiento de este ejercicio, te da el momento y te pide calcular hasta cuánto ha entrado plasticidad o calcular ese radio elástico. Es la incógnita en este ejercicio. Algo que sí quiero comentar aquí es que vean que tenemos aquí el radio elástico a la elevada a la 4. Esto quiere decir que vas a tener 4 raíces. Entonces, yo te sugiero que ese tu radio elástico, que es la incógnita, tiene que estar entre 20, no puede ser menor a 20, no puede ser mayor a 32. Entonces, cuando tú le hagas tu Shift Solver en tu calculadora, así como hicimos en flexión límites, ¿se acuerdan? A algunos no les daba el valor, me decían, no me da, Auxi, le he puesto la ecuación igualito que mis compañeros. El momento de hacer tu Shift Solver, tu radio elástico, en tu Shift Solver date un valor intermedio, ¿no? Entre 20 y 32, yo me daría Shift Solver igual a 25. Y seguramente este está más cerquita a la solución y te va a dar este 29,5. Porque si no tienes otras, bueno, aquí puse 3, tienes otras 4 raíces más que pueden ser solución. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Y una vez que tienes ese radio elástico, que es justamente, miren ahí igual menciono eso, es ese de color verdecito. Una vez que tú sabes hasta dónde ha entrado tu radio, hasta dónde tienes elasticidad, ya puedes dibujar tu estado tensional, tu distribución de esfuerzos. Y luego ya es lo mismo a lo que hicimos, ¿no? Este sería el estado de carga, el de descarga y luego los esfuerzos finales. Y miren, hicimos casi igual. Aquí solamente que creo que está un poco más a detalle, parece, pero hicimos algo similar al final. Ahora sí, seguía grabando, pues lo vamos a detener. Eso es lo que les quería explicar hasta ahora.